Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre todos estos pasajes maravillosos que se nos van presentando en el día a día. Hoy, de una manera muy especial, de una manera muy linda, nosotros estamos hablando del libro de Samuel. Estamos haciendo un seguimiento capítulo por capítulo, versículo por versículo. Queremos entrar, ciertamente que Dañanguajen vamos allá lleva todos los elementos que podríamos nosotros compartir, tanta linda exégesis y sobre todo tanta teología bíblica que encontramos aquí. Upeaco y Ponágina la Yecuamía lleva desde un contexto histórico, ciertamente, porque esto es lo que a nosotros nos ayuda a entender y a saber nuestra propia vida. Porque aquí, con un lenguaje teológico, siendo un libro pedagógico, porque la Biblia es un libro pedagógico, no es un libro de cosas que sucederán. Sobre todo mucha gente piensa así, al estilo apocalíptico, ¿verdad? Sin embargo, estos son lenguajes simplemente para decirnos cosas que sucedieron, suceden y sucederán siempre en la vida del hombre. No que sucederán así en las cosas, ¿verdad? Joapala mundo, joapala estrella, joapala cuarajú, etcétera, etcétera. A pesar de que esos son los lenguajes que se suelen utilizar también cuando hablamos de un género, por ejemplo, apocalíptico. Pero no, eso no nos tiene que molestar ni asustar, porque esa es una hipérbole o es una forma de exageración o es una forma de decir simplemente a través de un lenguaje que hay un mensaje importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, todos estos elementos bíblicos son importantes de estudiar años en Duana. Y como yo les decía, seguramente que aquí, en un curso que nosotros hacemos de una horita simplemente de reflexión, no es que vamos a decir todo. Y tampoco nos vamos a decir con toda la profundidad que merece cada uno de estos pasajes bíblicos. Pero por lo menos vamos a procurar apuntar hacia lo elemental, lo fundamental, el centro, qué es lo que Dios a través de su palabra nos está queriendo, ¿verdad?, enseñar y nos está queriendo decir. Vamos entonces a continuar, así como venimos en una forma sistemática, decimos, estamos en el capítulo 4. Desde los versículos 19 hasta el final del capítulo 4, que sería el 21. El título que pone nuestra edición es La muerte de la nuera de Elí. Su nuera, la mujer de Pinjas, estaba embarazada, próxima a dar a luz. Cuando oyó la noticia de la captura del arca de Dios y de la muerte de su suegro y de su marido, se encorvó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores del parto.
Como estaba a punto de morir, las mujeres que la asistían le dijeron: no temas, has tenido un varón. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y puso al niño el nombre de Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel, en alusión a la captura del arca de Dios y a la muerte de su suegro y de su marido. Qué interesante, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que esto lo tomamos siempre con el autor sagrado. Esta es una escuela deuteronomista, ciertamente, donde incluso el nombre Icabod, Icabod, la gloria ha sido desterrada de Israel. Kabod, el peso, la gloria, ¿verdad? Icabod, fuera de toda gloria, ha sido desterrada. Aveñan Yara, doputabe y mañana de. Y nosotros decíamos, y fuimos haciendo todo este camino, ¿verdad? O sea que está muy estrechamente ligada también con lo anterior, todo lo que se fue presentando. En el capítulo 3 ya nos fue lanzando alguna idea, ¿verdad? Porque en ese lugar, decía, ya no sucedían mal. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. Las palabras del Señor era rara, la palabra del Señor era rara, muy rara. Estamos en el templo y tendría que ser entonces una cosa continua, una cosa común, ¿verdad? Sin embargo, era rara en aquellos días y la visión no era frecuente, tampoco es frecuente la visión, no era frecuente. Y bueno, aquí nos cuenta sobre la muerte de la nuera de Elí, la nuera de Elí. Y aquí entonces encontramos, ¿verdad?, del cómo sucede esta muerte. El desastre tomó proporciones mucho más grandes de las que deja traslucir el texto, pues es probable que los filisteos llegaran también a Silo, destruyendo y saqueando su santuario. Los profetas presentan este hecho como castigo de Dios. Desde estos acontecimientos de Silo, queda únicamente el recuerdo de una gran gloria pasada, de una gran gloria pasada. Entonces, este desastre también cada vez toma, como dice aquí, proporciones mucho mayores, mucho mayores. No nos podemos quedar simplemente entonces en decir, bueno, o más no peo, o más no amó, etc. No. Sino que aquí también el hecho de que el arca de la alianza, el arca de Yahvé ha sido tomada por los filisteos, imagínense, lo que significa el aspecto sagrado, lo que significa entonces al Dios mismo presente en medio de su pueblo. Con ese entonces otro, nosotros que somos quienes tenemos que y debemos cuidar y debemos acompañar y tenemos que hacer que Dios actúe en nuestra vida, ¿verdad? Sin embargo, ahora son los filisteos, peor todavía porque son nuestros ultra enemigos y son ellos los que ahora se apoderan también, entre comillas, de nuestra propia religión y están llevando nuestra arca de la alianza. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañé, Antiguo Testamento. En agosto de 2023 tendrá lugar la JMJ de Lisboa y el domingo se abrió el plazo de inscripción. Francisco quiso predicar con el ejemplo y durante el Ángelus, acompañado por 2 jóvenes portugueses, se inscribió. Ho invitato 2 giovani portoghesi perché siano qui con me mentre io mi iscrivo come pellegrino. Lo farò adesso per andare io. Ecco, mi sono iscritto. Tu sei iscritta? Fallo. El Papa, como suele hacer siempre que hay beatificaciones, pidió un aplauso para los nuevos beatos declarados en España. Se trata de Vicente Nicasio y 11 compañeros de la Congregación del Santísimo Redentor, asesinados en 1936 durante la Guerra Civil. L'esempio di questi testimoni di Cristo fino all'effusione del sangue ci spinga ad essere coerenti e coraggiosi
la loro intercessione sostenga quanti faticano oggi per seminare il Vangelo nel mondo. Un applauso a nuovi beati. Por último, Francisco pidió oraciones por las inundaciones que asolaron 19 países de África Occidental y Central. Se calcula que han dejado más de 5 millones de afectados. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, los sacramentos. Grupo jueves, el Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañé, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizar. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no confiar en ti? En ti. Si en la enfermedad y en la tribulación estás aquí, aquí. En todas mis tormentas, alegrías y tristezas, sigues aquí, aquí. Tú me has levantado cuando el mundo me ha olvidado, sigues aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti quereré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti quereré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separarme, a nada temeré. Ya no temeré.
sanas y restauras lo que el mundo cree imposible. Si es aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separarme, a nada temeré. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separar, a nada temeré. Y ya no temeré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este texto maravilloso del libro de Samuel. Todo lo que nos muestra poco a poco este libro de Samuel. Estamos hablando de la muerte de la nuera de Elí. Su nuera, la mujer de Pinhas, estaba embarazada, próxima a dar a luz, cuando oyó la noticia de la captura, ¿verdad? Entonces se encorvó y dio a luz. Se encorvó y dio a luz. Este es hijo de Pinhas, decimos aquí. Pinhas. Ahora murió ahora muere también la esposa. Pero Pinhas ya murió también. Y aquí está dejando una descendencia. Aquí está dejando una descendencia. Entonces se encorvó y dio a luz, porque le sobrevino los dolores del parto. Como estaba a punto de morir, las mujeres que la asistían le dijeron: no temas, has tenido un varón, has tenido un varón. Pero ella no respondió ni prestó atención. O sea que en el momento del parto, has tenido un varón. Pero es importante porque ella no respondió ni prestó atención y puso al niño el nombre de Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel. La gloria ha sido desterrada de Israel. Ñandere llama. Y era siempre en alusión, ¿verdad?, a la captura del arca de Dios, a la muerte de su suegro y de su marido, porque su suegro y su marido todavía estaban, ¿verdad? Pero ahora entonces, con esto termina prácticamente, con esto termina toda esta relación. Ahora, siguiendo un poquitito más, nosotros nos encontramos aquí con el capítulo 5. El capítulo 5 que nos habla de los estragos causados por el arca. Desde el capítulo 5, versículo 1, que va hasta el final, que es el versículo 12, 1:12. De el final, va hasta el final, donde vamos a encontrar los estragos causados por el arca.
la presencia de Dios, ¿verdad?, en medio de los filisteos. Los filisteos, nos dice así, capturaron el arca de Dios y la trasladaron de Eben Ezer a Ashdod. Allí tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y las pusieron al lado de Dagón. A la mañana siguiente los asdoditas se levantaron bien temprano y encontraron a Dagón caído en el suelo, boca abajo, ante el arca del Señor. Lo recogieron y lo volvieron a poner en su sitio. Pero la mañana siguiente, cuando los asdoditas se levantaron, encontraron a Dagón caído en el suelo, boca abajo, ante el arca del Señor. La cabeza de Dagón y las dos palmas de la mano yacían cortadas sobre el umbral y no le quedaba más que el tronco. Bueno, este es el fenómeno que está sucediendo aquí en este lugar. La mano del Señor se hizo sentir pesadamente sobre los asdoditas y los devastó, hiriéndolos con tumores por todo el territorio de Ashdod. Bueno, esa es la causa, o mejor dicho, es el castigo, porque ellos han robado, ellos se han apoderado nada más y nada menos que del arca de la alianza. Bueno, y vamos a mirar un poco. Parecía que Yahvé había sido vencido, ¿verdad?, por Dagón, porque eso es lo que nosotros habíamos visto en la batalla. ¿Se acuerdan? Que cuando los pueblos en ese tiempo iban a una guerra, eran los dioses quienes luchaban en realidad. Los dioses luchaban a través de nosotros, a través del ejército. Dios el que mostraba su poder, Mábala Imbaretea. ¿Quién es el Dios verdadero? Por eso Yahvé es el Dios de los ejércitos, Sebaot, que dice Dios de los ejércitos, la fuerza de Dios, la lucha que nosotros hacemos contra el mal, ¿verdad? Y entonces parecía que Yahvé había sido vencido ya por Dagón, porque ellos pierden la guerra, son derrotados, van entonces a una situación terrible. Israel quedaba sin Dios ni jefe que les guiara en las guerras. Ahí está. Aquí ya estamos entrando poco a poco, ¿verdad? Y donde ya origina que aquí estamos necesitando un tendotá, decíamos en los grupos de reflexión anterior. Y ahora se nos presenta de nuevo lo mismo, ¿verdad? Ellos, Israel, quedaba sin Dios ni jefe que les guiara en las guerras. Ahí está. Nosotros entonces vamos a necesitar a alguien que venga y que se nos ponga delante. ¿Se acuerdan? Que dijimos que todo esto, además de dejar ya el tema Silo, porque ahí mueren los hijos, muere el padre, también el mismo templo, la misma comunidad, ¿verdad?, muere ante esta situación. O Manola y Tendotá, ¿verdad? Pero es ahí donde surge de nuevo, ¿verdad? Aquí es donde surge y procuramos encontrar cómo Dios suscita estas nuevas situaciones en la vida. Entonces parecía que Yahvé había sido por Dagón, ¿verdad? Israel quedaba sin Dios, ni jefe que le guiara en las guerras. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañé en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En un encuentro con miembros de la comunidad académica del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, el Papa describió a las familias como parte integrante de la vida cotidiana. La famiglia non è una ideologia, è una realtà. E una famiglia cresce con la vitalità della realtà. Ma quando vengono le ideologie a spiegare o a verniciare la famiglia, succede quello che succede, si distrugge tutto. El Papa también destacó el papel que juegan las familias en la misión de la Iglesia. Dijo que combinan la teología con las acciones concretas. La missione della Chiesa sollecita oggi con urgenza l'integrazione della teologia del legame coniugale con una più concreta teologia della condizione familiare. El Papa Francisco alentó a las familias a combatir la Guerra Fría actual y destacó la importancia de ser profetas de la esperanza y no de la fatalidad. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, el Señor que nos quiere, que nos ama y aquí que nos ofrece lo mejor, siempre con su palabra. Hoy leemos la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 6 del 1 al 9. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo. Ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlos corrigiéndolos y aconsejándolos según el Espíritu del Señor. Esclavos, obedezcan a sus patrones con temor y respeto, sin ninguna clase de doblez, como si sirvieran a Cristo, no con una obediencia fingida que trata de agradar a los hombres, sino como servidores de Cristo. Queridos amigos, así sigue la palabra del Señor y a cada uno nos va diciendo cómo tenemos que comportarnos con los demás. Pero atención, aquí estamos primero en un contexto histórico, de los esclavos, etc. Entre comillas, no tenemos más estas expresiones de esclavos, pero el abad, el servicio, justamente la palabra servicio viene de la esclavitud. Abad significa esclavo. Pero ¿desde dónde viene esta palabrita? Desde el servicio, la disposición, el mirar, el sentir y el decir cómo Dios quiere que yo colabore con mi comunidad. Padres, ustedes tienen una gran obligación con respecto a sus hijos, corregirles, ayudarles a crecer para que después ellos puedan volar. Hijos, honren verdaderamente a su padre y a su madre. No hagan las cosas malas contra sus padres. Vejendulas y IABM pueden ser limitados y pueden tener sus errores, pero somos hijos. Y así sucesivamente, esposos, esposas. Ámense los unos a los otros, porque es lo único que nos puede ayudar a construir nuestra sociedad. Esta es la propuesta del Evangelio. Esta es la propuesta de Cristo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás a navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Y nosotros, sobre todo, adentrándonos en este capítulo 5, fíjense que anteriormente el capítulo 4 nos había presentado siempre la derrota de Israel. Una derrota, piensan que es por la falta, ¿verdad?, del arca. Ahora, oye, derrota llegante ahí. Quiere decir que aquí no es simplemente la presencia externa de algo, decíamos en nuestras reflexiones anteriores, sino que aveñan de ya esana allí cuana va evalañi cotemeika tu amuesa la ñase pemba vaiwi. Y entonces parecía que Yahvé había sido vencido al comienzo por Dagón. Israel quedaba sin Dios ni jefe que les guiara en las guerras. Se queda entonces en esta situación, ¿verdad? Sin jefes. Se quedaba entonces sin Dios que les ayudara, que les guiara en las guerras. Ahora, en señal de sumisión, en señal de esta sumisión, el arca, que es símbolo de la presencia de Yahvé, es colocada junto al dios Dagón en condiciones de inferioridad. Entonces, recordemos que cuando ellos iban a la guerra, en realidad eran los dioses quienes peleaban.
los dioses quienes nos ayudaban, los dioses quienes estaban con el ejército, Yahvé, ¿verdad? Dios, Shebaot. Entonces, el que está luchando, el que está peleando con el pueblo. Engañan de ellas esa monada que fuimos derrotados, fuimos sobrepasados por las fuerzas ¿de quién? De Dagón, de los filisteos, Dagón su dios. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero ahora entonces, entre comillas, viene la revancha, porque el autor sagrado nos quiere dar a entender que hay situaciones que pasan en la vida, y en este caso la situación de lo que pasó con Israel es que Israel se encontró en una situación muy negativa, la situación entonces de su debilidad, la situación de no haberse mirado como modelo, como espejo, digamos, en este Dios que le ama, que le acompaña, que le ayuda, que le da todas las posibilidades, ¿verdad?, para fortalecerse. Dos derrotas, capítulo 4 prácticamente te habla solamente de derrota. Y entonces en el capítulo 5, llevando el arca de la alianza, entonces queremos ver cómo se presenta Dios frente, entre comillas, a su adversario, frente a la competencia de Yahvé, porque Dagón, el Dios, aquí en este caso de los filisteos, y Yahvé que es llevado también entre ellos. En señal de sumisión, el arca, símbolo de la presencia de Yahvé, es colocada junto al dios Dagón. Esto quiere decir, la pende de Dios, la pende de Dios, este Yahvé famoso, que ustedes dicen cualquier cosa, ¿verdad? Que él es Nave, OVM, pero es una sumisión, ¿verdad? Vamos a meterle en el santuario de Dagón, como una forma de sumisión, para decir que aquí Yahvé está bajo, entre comillas, el patrocinio de Dagón, el patrocinio de nuestro Dios. Si Él vive, es justamente porque nosotros, ¿verdad? Porque Dagón es el que le perdona la vida a este Dios. Imagínense. Pero el autor deuteronomista, el autor que está escribiendo nos quiere enseñar algo. Y esa es la pedagogía, ¿verdad?, de todo autor, cómo te va a ir metiendo esa idea en el corazón, en la mente. Lleva peñan de la vence. A Dios es imposible vencerlo. Entonces vamos a hacer nuestro camino, ¿verdad? Lo meten en el santuario para que ellos vean y entiendan que todo esto es señal de sumisión. Upeare la pedagogía. Esta es una sumisión total y absoluta entrando aquí en el arca, entrando entre nosotros. Señal de sumisión. El arca, símbolo de la presencia de Yahvé, es colocada junto al dios Dagón en condiciones de inferioridad. Esto es importante que tengamos en cuenta. Es siempre en condición de inferioridad. Ahora, es Dagón, Dag, pez, Dagan, trigo. Un dios del Próximo Oriente venerado en pro y en todo el territorio de Mesopotamia. En todo el territorio mesopotámico, entonces, Dagón es venerado. Siria, con un templo en Ras Shamra, del siglo XIV. Ante él se postró en oración el famoso Sargón, rey de Kush, y de este dios también que procedía Hammurabi. Hammurabi entonces procede también de este dios. Imagínense las famosas leyes de Hammurabi, que después nosotros también conocemos como el famoso ojo por ojo, diente por diente, una de las tantas leyes que encontramos con Hammurabi. Ahora, en Palestina estaba difundido su culto. Tenían entonces el dios Dagón. En Palestina existía este dios Dagón. Algunas características llevan su nombre. Era el dios principal de los filisteos. Dagón entonces es el dios principal, el más importante. En señal de sumisión, como todos los otros dioses están, porque este es el principal de los dioses. Abe Yahvé
Oñe sometes a Nueva Bella Dagón, lo mete en el santuario como diciendo, bueno, vos aquí vas a estar, estás como en prisión, o por decir así, estás sometido al dios Dagón. Ahora, algunas ciudades también en Palestina llevan su nombre. Vamos a mirar un poco Josué 15:41. Josué 15:41 nos habla de esta ciudad que lleva el nombre que ellos conocen. 15:41 dice lo siguiente, Gederot, Bet Dagón, Naama, Maquedá, en local 16 citas. Bueno, entonces aquí nosotros encontramos todo esto para decir que Dagón es el dios principal y Yahvé ahora entonces va para someterse al dios principal de los filisteos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Esto porque hay una relación. AUT es una iniciativa que quiere servir como puente entre la Iglesia y el resto del mundo. Desde octubre cuentan con un perfil de Instagram para dar testimonio en Internet. Su responsable es Quique, un joven converso. Yo siento un deseo dentro de montar un proyecto de jóvenes para jóvenes que se dedique exclusivamente a esto, ¿no? O sea, compartir un mensaje auténtico. Y este mensaje auténtico, o sea, en nuestra vida hemos encontrado que es un mensaje de fe. Lo que hace unos meses comenzó siendo un proyecto particular, hoy es respaldado por un equipo de 22 jóvenes de distintas ciudades de España, Reino Unido y Chile. El día a día lo llevamos en una modalidad online. Es verdad que tenemos encuentros anuales para vernos, ahora en septiembre tenemos uno, y poder conocernos en persona, convivir, rezar juntos y trabajar en el proyecto. Hacen falta como jóvenes que sean normales, que tengan su vida, sus novias, sus trabajos, sus estudios, que salgan de fiesta y que desde esa normalidad de vida compartan el mensaje de Cristo a los jóvenes. Por ahora ya tienen una agenda de trabajo, preparan eventos en ciudades españolas y lanzarán una marca de ropa. Quique anima a los jóvenes a abandonarse en Jesús para descubrir el verdadero sentido de su vida. O sea, yo habiendo probado en el mundo todas las propuestas, ¿no?, de fiesta, de chicas, de tal, y no habiendo descubierto el sentido de mi vida, lo he descubierto de esta forma. O sea, es mi experiencia. No me lo han contado, no me lo han dicho, no lo ha vivido otra persona que yo, en mi carne, yo en mi corazón, ¿no? O sea, he visto que este deseo que tengo de vida es correspondido en la relación con Dios. Hace unas semanas, en una audiencia, el Papa Francisco dirigía unas palabras a los jóvenes llamándoles a la acción en el mundo digital. In questa epoca del virtuale e della conseguente solitudine in cui cadono molti vostri coetanei, voi avete scelto di crescere in equipe, in gruppo, in equipe. Andate avanti, costruite i ponti, giocate in squadra. Il futuro dei giovani è attenzione, però giovani con due qualità, giovani con le ali e con le radici. Con le ali per volare e le radici per stare in terra. Le ali per volare, sognare, creare e le radici per ricevere dagli anziani la saggezza que vi offrono. Por ahora, AUT ya posee página web, así como un perfil de Instagram, un proyecto que aún se encuentra dando sus primeros pasos, pero que día a día va ganando más seguidores. Quique, junto con su equipo, cumplen con el encargo del Papa. Amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñan de Yarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Bajé mi colan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñandeyarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los Cursos Modulares Bíblicos 2022. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Aquí encontramos
los estragos causados por el arca. Vamos a mirar un poco el capítulo 5 entonces. Los filisteos capturaron el arca de Dios y la trasladaron a Eben Ezer, a Ashdod. Allí tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la expusieron al lado de Dagón. A la mañana siguiente los asdoditas se levantaron bien temprano y encontraron a Dagón caído en el suelo, boca abajo, ante el arca del Señor. Lo recogieron y lo volvieron a poner en su sitio. Pero a la mañana siguiente, cuando los asdoditas se levantaron, encontraron a Dagón caído en el suelo, boca abajo, ante el arca del Señor. La cabeza de Dagón y de las dos palmas de sus manos yacían cortadas sobre el umbral y no le quedaba más que el tronco, Entonces es interesante cómo te va narrando y te va diciendo. Cuando Moina, hoy que curí como señal de sumisión, pero iba a ver malas o a malo y te ayude. Entonces Yahvé, con eso te está diciendo que Yahvé es mucho más fuerte, ¿verdad? En cuanto que Dagón, quiere decir que Yahvé se tiene que someter al Dios principal de los asdoditas, Asdod. Sin embargo, ahora Asdod es el que está por tierra. Entonces Yahvé quiere decir que, por decirlo, ¿verdad?, le hace guerra y mira cómo lo tira por el suelo, ¿verdad? Era entonces el Dios de ellos, era muy importante aquí. El Dagón, el Dag, ¿verdad? El pez era el dios principal de los filisteos, con su famoso templo en Azoto, destruido por Jonatán. Se les representaba como mitad hombre y mitad pez. Originariamente era el dios de la tempestad. Dagón, Dag, pez, lluvia, tempestad, mar, maremoto, lo que vos quieras, ¿verdad? Dag, el pez. Pero no es Yahvé un Dios al que se le puede inmovilizar fuera de su propio territorio, porque suyos son los confines de la tierra. Qué interesante, ¿verdad?, esta reflexión. Es como decir, este Dios tal vez tendrá su poder, este Dios tal vez tendrá cosas suyas también sobrenaturales, Yahvé, pero en su territorio. Y entonces el autor sagrado repiensa eso y está diciendo, no, a Yahvé nadie lo puede inmovilizar, Fuera de su propio territorio, imposible, porque suyos son los confines de la tierra. Es decir, de Yahvé es toda la tierra. De ello se convencieron los filisteos cuando, al levantarse de madrugada, vieron a su Dios tendido en tierra besando el polvo del suelo. Entonces ahora viene el accionar de Dios. Ahora viene entonces una presentación de las características. Está entonces en el pensamiento del escritor. El escritor que es un deuteronomista. Y aquí te presenta quién es Yahvé. Es en esta lucha, entre comillas, por demostrar el poder. Es, entre comillas, decir quién es el que está al frente, ¿verdad? Y entonces, al día siguiente de Dagón no quedaba más que el tronco. Imagínense, no quedaba más que el tronco. En recuerdo de esta profanación, los devotos del dios, dice el texto griego, saltaban por encima del umbral cuando entraban en el templo para no pisar la tierra santificada por la cabeza y manos de su Dios. La misma costumbre existía en otros sitios por haberse divulgado la creencia de que los espíritus habitaban en el umbral. Los espíritus, ¿verdad?, que habitan ahí en el umbral. Bueno, es una forma, ¿verdad?, de decir, es una forma, ¿verdad?, de presentarnos, es una forma entonces como nosotros podemos entender que la fuerza verdadera, el poder verdadero lo tiene Yahvé. Entonces el dios Dagón, que ellos representan como el dios, ¿verdad?, el dios central de todos los dioses
de los filisteos, sin embargo, ante Dios no puede. A ver, una partecita no vaya. El tronco no vaya. A ver, bueno, y después aquí hay otro elemento importante, ¿verdad? Ellos saltaban encima del umbral cuando entraban en el templo para no pisar la tierra santificada por la cabeza y manos de su Dios. Qué lindo entonces este gesto, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque sabemos que existían algunas costumbres, ¿verdad? Algunas costumbres, el hecho de saltar. Quiere decir que aquí el autor sagrado está aprovechando del todo. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué nos encontramos en esta situación o por qué se hace de esta manera? Y aquí te pone, ¿verdad? Y te cuenta. Esta es la forma como se está explicando. Esta es la etiología, ya añade, la causa, el por qué esta gente salta al umbral. ¿Por qué salta al umbral? Y esta era la forma entonces de decir, atención, nosotros no podemos pisar esa tierra donde cayó nuestro Dios, donde nuestro Dios incluso podemos decir se hizo añicos, ¿verdad? Pero entonces por haber tocado, dice, la cabeza y las manos del Dios había tocado ese suelo, entonces es como decir, para ellos queda como el suelo consagrado. Pero con eso le está dando la razón al pensamiento y a la teología del Antiguo Testamento, o a la teología del Dios de Israel, del Dios de Yahvé. El Dios Yahvé entonces, que estando con Dagón, sin embargo, tiene incluso mayor. ¿Por qué? Y porque dice que incluso fuera de su propio territorio, porque todos suyos, porque suyos son los confines de la tierra, porque suyos son los confines de la tierra. A Dios no lo podemos, a Yahvé no lo podemos meter en una cajita, a Dios no lo podemos meter entonces en algo pequeño, sino que Dios es la inmensidad, Dios es lo grande que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Entonces, los confines de la tierra que se manifiesta, ¿verdad?, en el Señor, en Dios. Entonces, en recuerdo de esta profanación, los devotos de Dios, dice el texto, que ellos saltaban por encima del umbral. Esto tiene que quedar en nuestra memoria, tiene que quedar en nuestro recuerdo para que sepamos cuál es el accionar. La acción de Dios alcanzó también a los hombres. Atención, la acción de Dios, de Yahvé, alcanza también a los hombres. Unos tumores, tejorim, ¿verdad? El famoso tejorim, unos tumores, ¿verdad?, que le sale a la gente, que propagaban los ratones. Vamos a encontrar en el capítulo 6, 11, 18, 6, 11, 18. Aquí entonces dice, luego pusieron sobre el carro el arca del Señor y el cofre con los ratones de oro y las imágenes de los tumores. Las vacas se fueron derecho por el camino de Bet-Shemesh, iban mugiendo siempre por el mismo sendero, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos siguieron hasta la frontera de Bet-Shemesh. Bueno, aquí nosotros vemos estos tumores, el tejorim, luego los ratones, especie de peste bubónica, que va apareciendo. Esta es entonces la forma como Dios, entre comillas, está castigando a este pueblo. Fueron vencidos en las guerras, dos guerras ahí que encontramos, a pesar de la presencia. Pero ahora Dios, según el autor sagrado, se manifiesta y se está mostrando, comenzando denigrando al mismo Dios, Dagón. Bueno, queridos amigos, nosotros nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les mantenga siempre firmes, sobre todo en su fe, y con este deseo de conocer siempre la palabra de Dios y el mensaje del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.